Hola, les habla Iván Méndez, pastor de Nuevo Amanecer Toronto, y les invito a escuchar esta enseñanza en la cual recibirás principios prácticos para que tu vida sea transformada y puedas vivir y recibir cada una de las promesas que están en la palabra de Dios. Bueno, buenas tardes. Good evening. Seguimos hablando, empeñados en hablar acerca de la oración. We are continuing to speak about prayer, Y tengo una pregunta y ustedes me ayudan. Bueno, and I have a question, and you guys help me out. ¿usted conoce de pronto en Wakanda o esos primos lejanos que uno tiene? Do you know maybe in Wakanda or a long-lost cousin that you may have? ¿Se ha conocido a alguien en su vida que vaya a una iglesia, se congregue, lea la Biblia, vaya a las diferentes actividades? Do you know someone that is a Christian, that congregates to church, that reads the Bible, goes to different activities, Pero sus vidas sean igual que sin Cristo, but their lives are just the same as if they were without Christ? con problemas, con cosas. With problems, Cantidad de with just dificultades. circumstances, with issues. ¿Se han conocido a alguien? Do you know someone maybe? ¿Será que esa es la voluntad de Dios? Could it be that that is God's will? No, bueno, definitivamente no es la voluntad de Dios. It definitely isn't God's will. Entonces, ¿por qué será? So why is this so? Hay dos, según la Biblia, hay dos formas de vivir, According to the Bible, there's two ways to live: en la carne o en el espíritu. in the flesh or in the spirit. Vamos a hablar hoy de lo que es vivir en la carne, We're going to speak today what it is living in the flesh, pero tenemos que explicar un poquito lo que es vivir en el espíritu para entender la diferencia. but first we have to speak about what it is to live in the spirit so we can understand the difference. Y la razón de hablar de esto es porque el deseo de nuestro Padre es que todos nosotros vivamos en victoria como hijos. And the reason why we're speaking about this is because it's God's desire so we can live in victory as His children. Entonces yo no sé si a ti te duele ver esos primos lejanos en Wakanda vivir una vida cristiana que no es la que Dios diseñó. So I don't know if it hurts you to see your long-lost cousins in Wakanda to live a life without it visible that Christ is in it. No es la vida que Dios diseñó. It's not the life that God designed. No sé si a ustedes les duele, les frustra, les amarga o les I don't know if it molesta. frustrates you, if it alguna gets cosa. you sad, if it does something to you. Entonces, vamos a ver. La vida espiritual, mucha gente concibe la vida espiritual como si fuera el hacer cosas buenas o el hacer cosas piadosas. A lot of people believe that living a spiritual life is just doing good things for others. I don't say for others, pero como hacer cosas piadosas, Doing godly things. Good, godly acts. Entonces, hay gente que piensa que vivir en el espíritu es ir a todos los servicios So a lot of people believe that living in the spirit is just to go to all the church services o conectarse a todas las mañanas a la oración, or to connecting online every morning to the prayers, ¿cierto? right? Y entonces, ¿por qué yo vivo en el espíritu? Oh, you say, oh, I live in the spirit. ¿Por qué? Why? Porque hago cosas piadosas. Because I do good things. No es lo mismo hacer cosas piadosas It's not the same thing to do good things que vivir en el espíritu. than to live in the spirit. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. I don't know if you understand what I'm trying to say. Hacer cosas religiosas no es lo mismo que ser espiritual. Doing religious acts is not the same as being spiritual. Yo no sé cuántos de ustedes crecieron en un ambiente religioso, yo crecí en uno, I don't know how many of you grew up in a religious atmosphere, but I did, donde todos los días rezábamos, where every day we used to pray, pero todo lo que hacíamos desagradaba a Dios. but everything that we did completely disheartened God. Donde uno puede de pronto ir al servicio y llegar a la casa y gritarse entre sí. Where you would go to service, but you would go home and yell at your spouse after. ¿Podría ser? Could it be so? ¿Podría uno salir del servicio y agarrarse a pelear en la esquina con el que se pasó el stop o lo cerró? You would leave service and then get into a fight with someone that ran the stop sign after, ¿Sí o no? right? Pues entonces diríamos, ¿esta persona está en el espíritu o está en la carne? Would we say this person is in the flesh or in the spirit? Pero va a todos los servicios, But they go to all the services. lee la Biblia. They read the Bible. Siempre que responde, responde con un versículo. Every time they answer with a Bible verse. Hello. Hello?
¿Podemos hacer cosas de Dios tal vez sin el Espíritu de Dios? Could we do godly acts without the Spirit? Juan capítulo 4, verso 24, el Señor dice, Dios es espíritu. ¿Ok? Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. John 4:24 says, "For God is spirit, so those who worship him must worship in spirit and in truth." ¿Dios es qué? God is what? Espíritu. Spirit. ¿Cómo Él quiere que lo adoremos? How does he want to be worshipped? En el espíritu In the spirit y en verdad. and in the truth. La verdad es Cristo. The truth is Christ. ¿Sí o no? Yes or no? Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesus said, "I am the way, the truth, and the life." Entonces Él es la verdad. So he is the truth. ¿Quién es Cristo? Who is Christ? La palabra. The word. Entonces Dios quiere que lo adoremos en la palabra. So God wants us to worship him in the word. Pero solo en la palabra, But only in the word, en el espíritu in the spirit, y en verdad. and in truth. En espíritu In the spirit y en Cristo. and in Christ. En espíritu In the spirit y en la palabra. and in the word. Entonces tú puedes estar adorando en la palabra, So you could be worshiping in the word, pero tal vez no estés adorando en el espíritu. but maybe you're not worshiping in the spirit. ¿Cómo quiere el Señor que lo adoremos? How does God want to be worshipped? En el espíritu. In the spirit. ¿Por qué? Why? Porque Él es espíritu. Because he is the spirit. ¿Cómo quiere el que lo adoremos? How does he want to be worshipped? En el espíritu. In the spirit. Toda esta repetidera tiene un sentido, All ¿ok? this repetitiveness makes sense and has a point. ¿Por qué en el espíritu? Why in the spirit? Porque podemos estar adorando en la carne. Because we could be worshiping in the flesh. Pongamos lo más carnal para un cristiano. Let's put the most fleshy thing for ¿Qué es lo más Christian. carnal? ¿Qué es lo que más le mueve la carne a un cristiano? What is the thing that moves the flesh more in a Christian? El dinero. Money. Primera de Pastor Elmer, capítulo 1. First of Pastor Elmer, chapter 1. No, el Señor dijo. Nor the Lord said, El Señor dijo, ustedes solo pueden esclavizarse o rendirse o ser siervos de dos cosas, de mí o del dinero. the word says that you can only worship one thing. You can't be a slave to money and serve God. Entonces fue Dios el que lo dijo, It was- no Pastor Elmer. God that said that, not Pastor Elmer. Entonces miremos algo bien carnal, el dinero. So let's see something more very in the flesh, which is money. Digamos que ya tú eres un cristiano convencido de los Let's say diezmos y las ofrendas. you're a Christian convicted of tithes and offerings. ¿Podrías darlas en la carne sin darlas en el espíritu? Could you give them in the flesh without necessarily giving them in the spirit? Claro. Yeah. Y entonces el Señor se sentiría adorado con tus diezmos y ofrendas. So would the Lord feel worshipped with your tithes? Tú dirás, ¿y cómo hace uno para diezmar y ofrendar en la carne y no en el espíritu? And how you say, how would I tithe and offer in the flesh and not in the spirit? Cuando tú lees nomás el pedacito donde dice que si diezmas y ofrendas, el Señor va a abrir las ventanas de los cielos y te va a sobreabundar. Only when you read the verse that said, if you give your tithes, God will open the floodgates of heaven and you will have to overflow. Y dice, uy, ese negocio se ve como bueno. And you say, oh, that sounds like a good business deal. Vamos a ver. Let's see. Y de pronto te va bien. And maybe it goes well for you. Y si no, es un negociazo. And you did a great business deal. ¿Dónde está el espíritu ahí? Where's the spirit involved in this? Por ningún lado. It's not anywhere. ¿Se siente el Señor adorado? Does God feel worshipped? No. Saquémoslo de eso, que es que eso es muy feo hablar de diezmos, ¿sí o no? Let's not talk about tithes. It's very ugly to talk no. about tithes. Hablemos de honrar a padre y madre. Let's talk about honoring your mother and your father. De pronto, tú como yo caes en cuenta algún día, Maybe one day you realized, like happens to me, que cuando uno no honra a los papás no le va bien. when you don't honor your parents, it doesn't go well for you. No te va bien. It doesn't go well for you. No importa cuánto te esfuerces, It no te va bien. doesn't matter how much effort you put in, it does not go well for you. O te va bien y no disfrutas lo que ganas. Or it goes very well for you, but you don't enjoy what you have. Entonces un día leí, So one day I read, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. honor your mother and father so you'll be prosperous in everything you do and you will enjoy everything and have a long-lasting life. Lo entendí. And I understood this. Entonces uno empieza a honrar a los papás, digamos, a mandarles dinero. So you start honoring your parents and let's say sending them money Y hablas con alguien. and you speak to someone. Yo ahí le mandé plata a ese viejo, creo que para que tenga ahí, para que no friegue. Oh, I sent that Grinch some money so he just doesn't bother me, you know? Entonces estás haciendo algo que Dios dice, un principio bíblico, So you're doing a biblical principle as God said, pero lo estás haciendo en el espíritu. but are you doing this in the spirit?
Está haciendo en la carne, ¿sí o no? You're doing it completely in your flesh. ¿Se sentirá Dios adorado? Does God feel worshipped? Para nada. Not at all. Último ejemplo, el ejemplo Last Lorena exam- Bobbitt. Next example of Lorena Bobbitt? Eso no es de tu época. No, it's not in my time. Sorry. ¿Alguien aquí sabe, tiene alguna referencia de quién es Lorena Bobbitt? Does anyone know who Lorena Bobbitt is? Uy, no, Luis, el pastor Víctor, pastor Elmer y yo Pastor nomás, no, siento desde Elmer nuestra. Lewis. Definitely not our generation. Terrible, terrible. Bueno, fue una mujer en Estados Unidos que su marido le fue infiel y ella se lo cortó. She was a woman in the United States where her husband wasn't faithful and she cut it off. Fue muy famoso, obviamente, porque la llevaron a juicio y todo. It was very Las famous mujeres because están she went todas. to court. And all the women are like, yeah. Edwin dice, esta sí estaba en la carne. Edwin is like, oh, she was completely in the flesh. Estuvo en la cárcel. No, pero también estaba en la carne también. She was in her flesh too, but she went to jail. Bueno, pero el asunto es que usted imagina que usted tiene una esposa que usted sabe que es tipo Lorena Bobbitt. But let's say you have a spouse and a wife that is very similar to Lorena Bobbitt. Perdón, es que me puse a comer mucho antes del servicio. Sorry, I ate way too much before service. Sorry. Imagina que usted tiene una esposa estilo Lorena Bobbitt, Let's say your wife is very similar to Lorena Bobbitt. que usted sabe que donde usted le falle, When you say if you fail her, you're snip, snip, snip. ella fue más descriptiva que yo. It's a very descriptive manner of saying it. Es que ella es mujer y dice sí. The Bueno, women are saying, yeah. entonces usted podría decir, So yo voy a let's cumplir say, el mandamiento que dice no adulterarás, I'm going to fulfill the commandment that says, do not commit adultery. porque si no, Because if not, donde me quede dormido, if I fall asleep, despierto con la voz delgadita. I will wake up with a very squeaky voice. Entonces estás cumpliendo el mandamiento, So you're fulfilling the commandment. pero ¿hay algo espiritual en eso? But is there something spiritual in that? Último ejemplo, ya he dicho último 3 veces, pero bueno, eso Last es normal de example. los pastores. I said the last example 3 times, but it's fine. It's normal for pastors. Tú puedes estar aquí al frente, You could be here at the front, danzando al Señor, worshiping the con Lord, tus manos levantadas, with your hands raised, realmente con tu corazón. truly with your heart singing. Y sales allá y te colocan un reggaetón. When you go outside, they put some reggaeton on, and you start twerking. I'm not doing it. ¿Habrá algo espiritual en eso? Is there something spiritual in that? Entonces, ¿sí se dan cuenta que uno sí puede adorar y ser cristiano en la carne? So can you say that you can worship and be a Christian in the flesh? ¿Sí o no? Yes or no? Pero resulta que ¿cómo Dios quiere ser adorado? But how does God want to be worshipped? En espíritu, And in spirit, no solo en verdad, not only in truth, pero en espíritu. but in the spirit. Miren que los fariseos, si usted alguno ha leído la Biblia, So the Pharisees, and if you read the Bible, era gente que cumplía la ley y it was digámoslo people, que en cierta manera o en su entendimiento honraban a Dios. it was a people that knew and fulfilled the law, and in their own thoughts they honored God. ¿Por qué decían que honraban a Dios? And why did they say they honored God? Porque hacían lo que Él decía, la ley, la palabra. Because they did what the law said. Pero ¿por qué Jesús tuvo tanto problema con los religiosos, o sea, los fariseos y saduceos en su época? But why did Jesus have so many issues with the Pharisees and the Sadducees? Porque Él les decía exactamente eso. Because he would tell them exactly this. Ustedes cumplen y hacen cumplir la ley al milímetro, You guys fulfilled the law down to the last sentence, pero tienen cero compasión y cero misericordia por la gente. but you have no compassion and no mercy for people. Quiere decir, ustedes están haciendo lo que la Biblia dice, So it's saying you're doing what the word says, pero en su carne, no en el espíritu. but you're doing it in your flesh and not in your spirit. Eso en términos modernos se llama legalismo. In modern terminology, it's called legalism. Cuando se trata de cumplir todo lo que la Biblia diga, When it's about doing exactly what the word says, pero no está el Espíritu de Dios, que es amor, por ningún lado. but the Spirit of God, which is love, is nowhere to be found. Y ese es el tipo de cristiano And que that's- aunque vive la vida, vive el cristianismo, no ve el resultado o la vida espiritual que Dios promete. And that's a typical Christian that lives in the flesh and doesn't see the results, the life that Jesus designed it to be.
Porque está viviendo su vida cristiana en la carne. Because they're living their Christian life in the flesh. ¿Qué es entonces vivir en la carne? What is it to be living in the flesh then? Es vivir en lo natural, It's living in the natural. como vive toda la humanidad. How all of humanity ¿Dónde lives. está la humanidad? En el Where is mundo the natural. humanity? In the natural world. ¿Y cómo vive toda la humanidad? And how does humanity live? En un mundo natural, In a natural world, ¿cierto? right? ¿Estamos bien ahí? Sí. Are we good from there? ¿Qué es un mundo natural? What's a natural world? Pues el mundo regular, el diario vivir donde estamos con todas las cosas normales. Our day-to-day, our normal things where we live, Hacemos lo que el gobierno we dice, do what the government says. seguimos lo que los trends, la media nos está llevando. We follow what trends and what media says. Vivimos como todo el mundo, We live just like everybody else. la vida normal, It is quote unquote the normal life. ¿sí? Yes? Pero entonces un día So one day, conocimos a Cristo, we know Jesus. nos volvimos cristianos, We become Christians. nacimos de nuevo, We are born again. nacimos a una nueva vida. We are born into a new Ya life. no somos de este mundo, We're not of this world anymore. seguimos en este mundo, We're still in this world. pero ahora tenemos una nueva ciudadanía, But now we have a new citizenship, la del reino, the one of the kingdom. ¿sí? Yes? Entonces ya no vivo yo, So now it is no longer I who lives. ya no vivo yo, dice la palabra, The word says it is no longer I who lives. porque lo que ahora vivo, Because whatever I live now, ya no lo vivo en la I carne, don't live it in the flesh. ahora lo vivo I live it en in el Espíritu de Dios. the Spirit of God. Gálatas 2:20. Galatians 2:20. Ya no vivo yo, I no longer live. más vive Cristo en mí. No, Christ lives in me. Y lo que vivo, ya no lo vivo en la carne, And what I live, I don't live it in the flesh, sino en la fe del Hijo de Dios, but in the faith of the Son of God, que murió y se sacrificó por mí. who died and sacrificed himself for me. O sea, tengo una nueva vida. So therefore I have a new life. Amén. Amen. Bueno, yo sí estoy feliz de tener nueva vida, bueno, I'm excited to have a new life porque Cristo murió y me dio una nueva vida. because Christ died to give me a new life. La pregunta es, The question is, si esa nueva vida luce igual a la antigua vida y tengo las mismas dificultades que en la otra vida, ¿para qué quiero una vida nueva? if my new life looks exactly the same as my old life, what do I want the new life for? ¿Qué diferencia hay con mi compañero de trabajo que no ha nacido de nuevo, What is the difference of my coworker that has not been born again, que no es cristiano, that is not a Christian? no va a la iglesia, He doesn't go to church. No ora. He doesn't pray. no da diezmos, He doesn't give his No lee tithes. la Biblia. He doesn't read his Bible. no hace talleres de parejas, He doesn't go to couples ni workshops talleres de sanidad, or healing workshops. no va a puntos de encuentro, He doesn't go to points of encounter. no trae sus hijos a jóvenes, He doesn't bring his children to youth, pero vive igual que yo but he lives exactly the same as I do. y a veces hasta mejor que yo. And sometimes even better than I do. Entonces, ¿qué es eso de ser cristiano? So what is that of being a Christian? ¿Qué es eso de tener una nueva vida? What is that of having a new life? Que tenemos una nueva vida en el Espíritu. It is that we have a new life in the Spirit. Entonces, por ejemplo, la Biblia dice, el reino de Dios es So for example, the Bible says the kingdom of God is justicia, paz y gozo justice, en peace, and joy in el Espíritu. the Spirit. ¿El reino de los cielos es qué? The kingdom of heaven is what? Justicia, paz y Justice, gozo peace, and joy. Yeah. en el Espíritu. In the Spirit. Entonces, uno dice, el So reino we de los say- cielos en la tierra. The kingdom of heaven here on earth. Justicia, paz y gozo. Justice, peace, and joy. Y vivimos una guerra And infernal we en la casa. live a daily war at home. Cada 15 días amenaza de bomba atómica, o sea, divorcio. Every 2 weeks we have an atomic bomb dropping, which is the divorce word. Nos gritamos, We scream. nos tratamos mal. We treat each other poorly. No nos va bien económicamente. Financially, we're not doing well. Problemas en todas las áreas. Problems in every area of our lives. ¿Cuál justicia, cuál paz y cuál gozo? What justice, what peace, and what joy. Entonces la pregunta de todos a nuestro alrededor, So the question to everyone around us is, ese no es que es cristiano. isn't he supposed to be a Christian? ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? Pelean más que nosotros, They fight more than we do. bien más aburridos que nosotros. They live more bored than we do. Justicia, paz y gozo Justice, peace, and joy en el Espíritu.
in the spirit, no en la carne. not in the flesh. ¿Cómo quiere Dios ser adorado? How does God want to be worshipped? En el espíritu, In the spirit. porque Él es espiritual. Because he is spiritual. Tú naciste de nuevo a una vida ¿en dónde? You were born having a new life in what? En el espíritu, In the spirit. no en la carne. Not in the flesh. Entonces tenemos que entender So we have to understand qué es la vida en el espíritu what is the life in the y spirit qué es la vida en la carne and what is the life in the flesh y cómo vivir legalmente. and how do we legally live. No sé, y estos temas en países como Norteamérica son un poco sensibles, I don't know, in these topics in North America they're quite a bit sensitive, pero pues yo creo que algunos de nosotros experimentamos lo que es ser ilegal. but I believe more than one of us have experimented what it is to be an illegal. Vivimos aquí, We live here pero ilegalmente. but illegally, Y yo no sabe lo que eso significa o no. and we already know what that means, right? ¿Sí o no? Right? Es un tema muy álgido, pero It's a very gruesome topic, but no puedes reclamar you derechos, can't reclaim your rights. vivir uno como sentir que no pertenece, You kind of feel like you just don't belong, ¿cierto? right? Entonces la pregunta es, So the question is, si tu ciudadanía es espiritual, if your citizenship is spiritual, ¿de dónde viene tu protección, provisión, cuidado? where does your protection, your care for come from? Del rey de tu reino. It comes from the king of your kingdom. Si tú eres de un reino espiritual, If you are of a spiritual kingdom, viene de tu rey, it comes from your king, el rey de los cielos. the king of heaven. Pero si tú vives ilegalmente, But if you live illegally, o sea, no en ese reino, so not in this kingdom, ¿a quién le lloras? who do you cry to? Decía mi abuelita, vaya a llorar al mono de la pila. My grandma used to say, go cry to someone else. To the monkey, to the To the pile. monkey that has batteries. Pila was like a fountain of water, something like that. Oh, it's okay. Sorry. Eso me hizo acordar de una noticia que salió hace un par de años aquí en el periódico. En Article that came out a couple CP24 salieron las noticias hace 2 años. CP24 a couple years ago came out. Que se entraron unos ladrones a robar a una casa por la parte de atrás, por el patio. Thieves came in through the back patio. Thieves. Two thieves came back through the back patio. Y ahí había una cámara de video y quedó grabado. And there was a video camera and it was recorded Porque abrieron la puerta y se entró el primero. because the door opened and the first thief came in. El segundo, cuando iba a entrar, vio la cámara. And the second one that came in saw the camera. Y en Colombia hay una expresión que dice pilas, pilas. Es como, be aware, ten cuidado. And then Spanish, in Spanish there's a saying, watch out, watch out. No, pilas, which means watch out, watch out. Pilas means watch out, watch out. Pero a la misma vez, pilas es sinónimo de baterías. But that word pilas is synonym to batteries. Entonces en las noticias decían, mostraban los ladrones entrando So in the news, they showed the thieves coming in. y la traducción del noticiero era, y un ladrón le dijo al otro, baterías, baterías. And in the translation it said, one thief said to another, batteries, batteries. La policía está investigando, tratando de establecer a qué baterías se referían. The police are trying to establish what the batteries were from. Realmente el ladrón le está diciendo al otro, era, watch out, ten So cuidado. truly the other thief was saying to the other one, saying, just watch out, watch out. Y ya no me acordé dónde iba. So I don't remember why it was. Lo del mono de la batería, sí, no, mono de la pila. Sí, ¿a quién le vas a llorar si es que tú no estás viviendo legalmente, So no estás who are- posicionado legalmente en un reino? Who are you going to cry to when you are not positioned legally in the kingdom? ¿A qué reino perteneces? What kingdom do you belong Al to? espiritual. To the spiritual one. Entonces, ¿bajo qué reino deberíamos movernos? So what kingdom should we navigate under? Bajo el espiritual. Under the spiritual Y one. si las cosas no salen, ¿a quién le reclamamos? And if things don't go well, who do we cry out to? Al rey de ese reino. To the king of that kingdom. Tú dijiste You said que si yo hacía esto, that if I did this, iba a recibir esto. I was going to receive this. ¿Qué pasó? What happened? Eso se llama orar correctamente. That is called praying correctly. Esa es la oración con autoridad. That is a prayer with authority. ¿Por qué? Why? Porque tú estás orando parado en la verdad, Because you're praying standing on the truth, pero en el espíritu. but in the spirit. ¿A quién? To who? A tu Dios que es espíritu. To your God who is spirit. Al rey del reino en el que estás habitando. To the king of the kingdom El reino de los cielos, in which you dwell, the kingdom of heaven. el reino espiritual, The spiritual En la kingdom tierra. here on earth. ¿sí o no? Yes or no? Pero si tú no estás viviendo en el reino, But if you are not living in the kingdom, pero estás viviendo en la carne, but you are living in your flesh,
¿Cómo le reclamas How are you going to make a claim al reino al que perteneces to the kingdom of which you belong si to estás ilegal? if you are an illegal in that kingdom? ¿Cómo estar uno ilegal ir a reclamar porque no le dan para el estudio, no le dan para la comida, no le dan para la salud? It's like someone who is illegal in a country claiming because they don't have money to study, they don't have health insurance, they don't Me have all the parece el benefits. colmo I think it's such a que en shame este país no le den a uno pues al menos la salud y el that estudio. in this country I don't at least have my health insurance or my being able to study. Y te van a decir, And they're going to tell you, pero es que usted aquí no está legal. you're not legal here. ¿Cómo, con qué autoridad usted está reclamando derechos? With what authority are you claiming these so-called rights? ¿Mm? Right? Cuando tú vas a orar al Padre Celestial, When you go to pray to your heavenly Father, que es el Rey de los cielos, who is the King of heaven, el Rey del reino espiritual, the King of the spiritual kingdom, el reino al cual tú naciste the ahora kingdom into which you were born into, y al que perteneces, and the one you belong to, tienes que ir en autoridad legal a orar. you have to go into legal authority to pray. Yo estoy legal, I am illegal, entonces yo reclamo. so I'm making a claim. Pero la única manera de hacerlo es vivir en lo espiritual, But the only way to do so is to live in the spiritual. porque si lo haces en la carne no funciona. Because if you do it in your flesh, it's just not going to work. Cuando vivimos en la carne tratamos de resolver todo en la carne. When we live in the flesh, we just try to resolve everything in the flesh. Esto lo han escuchado muchas veces algunos, pero es importante que lo entendamos. I've heard this many times, and it's very important for you to understand this. Por ejemplo, For example, vamos a lo más mundano que hay, la let's carne. go to the most El earthly bill thing metal, there el is. dinero. Money. Cuando las cosas de dinero no están bien, When things regarding money is not going well, cuando las finanzas no van bien, when your finances are not going well, podemos ir a buscar la solución en lo natural. we could go seek the solution in the natural. ¿Cuál es la solución natural para las finanzas, para un problema de dinero? What is the natural solution to a problem in your finances? Más dinero. More money. ¿Cuál es la solución natural a un problema de dinero? What is the natural solution to money? Más dinero. More money. Entonces, naturalmente, ¿cómo consigo más dinero? So naturally, how do I get more money? ¿Consigo overtime, I get an overtime, extra time, extra time, todo el time? all the time. Hay que, no paguemos impuestos, o sea, hay dinero, ¿no? Let's not pay taxes, there's money. Entonces, nos echamos el dinero al bolsillo. So we take the money in our pocket, Entonces se arregló el problema de dinero, ¿sí o no? so our money issue is solved. ¿Sí o no? Yes or no? Paguemos malos salarios, Let's pay very low wages. hay más dinerito. There's more money in our pocket. Miremos de dónde agarramos. Let's see where we can grab some more money Ay, from. hagamos negocios sin reportar. Ahí hay Let's do dinero. businesses without reporting them. There's more money there. ¿Sí o no? Yes or no? Robemos, Let's steal. sobornemos. Right. Let's bribe. Hay muchas maneras de hacer dinero. There's many ways of making money. Ay, yo tengo un amigo para ahí que traquetea, entonces hablemos a ver qué. Do you know a guy that, smuggles something, we can get more money? Esas son soluciones naturales, ¿o Those are no? natural solutions. Pero esas soluciones naturales traen problemas serios. But those natural solutions bring serious problems. Toda solución natural va a traer después un problema bien serio. Every natural solution is going to bring a greater problem ahead. Así en un momento parezca una bendición. Even in the moment, it seems like a blessing. ¿Por qué? Why? Porque la única bendición que no añade tristeza es la de Jehová, la del Señor. Because the only blessing that doesn't bring sadness is the one that comes from God. Pero se soluciona en lo natural. But it's resolved in the natural. Pero esa no es la respuesta. But that is not the answer. Resolver en lo natural no es ser diligente, es ser autosuficiente. Resolving in the natural, it's not being diligent, it's being self-sufficient. Y la autosuficiencia es falta de fe. And self-sufficiency is having lack of faith. Y todo lo que no es de fe es pecado. And everything that does not come from faith is sin. Sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it is impossible to please God. Sin fe. Without faith, No vaya a usar el lema de Cafecito House, do not use Cafecito House's slogan. que sin café es imposible agradar. No, es sin fe es imposible agradar a It Dios. is without faith, it is impossible No, to without please coffee. No. Without coffee, not without coffee. ¿Podemos estar tratando de resolver en lo natural nuestra vida? Could it be that we're trying to resolve our life in the natural? Ahora, si tú eres natural, So if you're natural,
Ya por lo menos uno lloró. Or Vamos at, bien. at least one cried. Si tú estás en lo natural y vives en lo natural, pues es lógico, no hay opción. If you're in the natural and you live in the natural, it's kind of just logic. Por eso para el que no conoce a Cristo, pues no hay esperanza, That's why the people that don't know Christ, they have no hope a menos que rinda su vida a Cristo. unless they surrender their lives to Christ. Pero mi dolor, mi preocupación, mi angustia es por los que ya conocemos a Cristo. But my worry, my anxiousness comes from the ones that already know Christ. Porque entonces ya tenemos todo lo espiritual, el reino de los cielos a nuestra disposición Because we have everything spiritual, all the kingdom of heaven is right at our disposition. y seguimos resolviendo lo natural. And we keep resolving things in the natural. Entonces, ¿cómo vamos a poder orar con autoridad? So how are we going to be able to pray with authority? Señor, mira esta situación. Lord, look at the situation. Haz algo. Do something. Y el Señor te dice, sí, pero es que tú estás ilegal. And God says, yeah, but you're illegal. Si yo me manifiesto, te meten a la cárcel. If I manifest myself, you're Entonces going to deje go to así, Señor. prison. Just leave it like that, Lord. Claro, si yo soy la luz If I am the light y saco a la luz and I bring out the light que está robando, that you're stealing, te van a meter preso. you're going to go to jail. Entonces no puedo intervenir. So I can't intervene. Si saco a la luz que no pagas impuestos, If I bring to light that you don't pay your taxes, pierdes por lo que has trabajado. you lose what you have worked for. Entonces déjame quieto, yo no puedo intervenir. So leave me alone because I can't intervene. Porque yo solo me puedo mover en justicia y en legalidad. Because I can only move in justice and legality. Señor, pero resuelve esta situación. Lord, resolve this Pero situation. es que para resolverla tengo que sacar a la luz la verdad y tú estás mintiendo. If I resolve this situation, I have to bring the truth to light, and you're lying. Entonces te vas a meter en un lío So grandísimo. you're just going to get into an even bigger problem. ¿Estás seguro que quieres que intervenga? Are you sure you want me to intervene? Porque Dios solo opera en la luz, Because God only operates in light, en legalidad, en in justicia. legality and justice. Sin oración, aún los principios bíblicos no son espirituales. In prayer, even Without prayer. without prayer, even living biblical principles, it's not spirituality. Uno puede recitar la Biblia, declarar versículos, vivir de rodillas, las manos alzadas, saludar aleluya, gloria a Dios, hermano, y no vivir en el Espíritu. You can know the Bible, recite the verses, say glory, hallelujah, yes brother, and you will still not live in spirituality. Puedes cargar la Biblia aquí, una negra bien linda, hermano, Dios lo bendiga, hermano. You can carry a beautiful Bible under your arm and say, yes brother, God bless you brother. Puedes no estar en el Espíritu. But you cannot necessarily be in the spirit. Y Dios no se va a mover por lo que se ve afuera, Dios se mueve por lo que hay adentro. And God is not going to move what is on the outside. He's only going to move through what's on the inside. La mayoría de las veces, aún como cristianos, actuamos sin orar. Even as Christians, we act without praying. Acción sin oración, oración es reacción. Action without action is reaction. Pero suena bonito, oración. It sounds pretty your Estaba action. pensando en oración lo de por las mañanas. It's kind of hard. Yes. Yeah, action without prayer. Prayer without action without prayer. Action without prayer is It's- just a reaction. There we go. Y la mayoría de nosotros no vivimos en el espíritu, vivimos en reacción. And the majority of us don't live in the spirit. We just live by reacting. Me dicen algo, They tell me something, me ofendo, I get offended. fue una reacción. That was an automatic reaction. ¿Qué tal si me dicen algo, What if someone says something to me? me ofendió I get offended y me voy a orar? and I go pray. Seguramente cuando venga, lo Surely. que voy a decir no va a ser lo mismo que dije sin orar. Surely when I come back, I'm going to say something different than I was going to say without praying. ¿Qué tal si hay una situación difícil y alguien me ofrece una solución? What if in a very difficult situation, someone gives me a solution, Y en vez de decir, sí, sí, listo, listo, uy, no, gracias hermano, lo estaba esperando, Dios lo bendiga. and instead of saying, yes, 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 God bless you, brother, was waiting for this, here we go. ¿Qué tal si en vez de hacer eso dije, voy a orar? What if instead of doing that, you say, let me pray. Voy a orar con mi pareja. I'm going to pray with my spouse. Voy a preguntar a mi líder I'm espiritual. going to ask my spiritual leader. Dame un par de días, yo Just give me a couple days.
estoy seguro que lo que contestes un par de días después de orar y buscar la dirección de Dios es diferente a lo que contestarías inmediatamente. I'm sure where you're going to answer after seeking guidance and prayer is going to be very different than where you were going to answer immediately. ¿No creen ustedes que habría alguna diferencia? Don't you think there was going to be a difference? ¿Podría alguno de ustedes identificar que alguna situación en su vida pudo haber sido diferente si hubiera orado antes? Could you identify a situation in your life that would have been different if you would have prayed before? Alguien debe estar diciendo, yo hubiera orado antes de casarme. Some people are saying, oh, I would have prayed before getting married. No, mentira, no. Kidding. Esa no aplica. That one doesn't apply. Actually, Art Mathias escribe en uno de sus libros, dice, Art Matthias says in one of his books, venting is not repenting. desahogarse no es arrepentirse. Hablar de un problema no es lo mismo que arrepentirse. Speaking of a problem is not the same thing as repenting. Nada sucede sin oración. Nothing happens without prayer. Llevamos 3 semanas hablando de cómo somos la conexión entre el cielo y la tierra. For the past couple of weeks, we've been talking about how we are the connection from heaven, from earth to heaven. Que en el mundo natural, en la tierra, hay una cantidad de situaciones por resolver. That in the natural and the earth, there's so many situations that have to be resolved. Y nosotros somos los hijos de Dios que podemos y tenemos acceso al cielo para tomar el recurso, la solución para ese problema. And we are the sons of God that have the solution to bring that resources down from heaven down to earth. O sea, Dios nos hizo para conectar los dos mundos, So ¿ok? God created us to connect both of these worlds. Tú eres el único ser en toda la creación que tiene el espíritu y la carne al mismo tiempo. You are the only creation on earth that has both spirit and flesh. Los ángeles tienen lo espiritual, The angels have the spiritual, pero no tienen la carne. but they don't have the flesh. Los animales tienen la carne, pero no tienen el espíritu. The animals have the flesh, but they don't have the spirit. Tú y yo tenemos el espíritu y la carne. You and I have the spirit and the flesh. Podemos conectar los dos mundos, We can connect both of these el worlds, espiritual y el natural, the spiritual and the natural, el invisible y el the visible, invisible and the el visible, cielo y la tierra. heaven and earth. Amén. Amen? Pero ¿cómo lo hacemos? But how do we do A this? través de la oración. Through prayer. No hay otra manera. There's no other way. No, pero es que yo dije lo que la Biblia, hice lo que la Biblia dice. No, but I did what the Bible said. Ok, esa es la verdad. Okay, that is the truth. Pero el Señor dijo, yo quiero ser adorado en espíritu y en verdad. But God said, I want to be worshipped in spirit and truth. Aún un principio bíblico aplicado sin el espíritu no va a producir el resultado que Dios quiere. Even a biblical principle applied without the spirit, it's not going to happen. It's Voy a not going to be poner un blessed. ejemplo. I'm going to put an example. Todas las compañías millonarias del mundo tienen fundaciones y regalan plata. All of these great companies have foundations and they just give away money. ¿Sí o no? Yes or no? Regalan millones. They just give away millions of ¿Ustedes por qué dollars. creen que regalan millones? Why do you think they give away millions of dollars? Porque entienden un principio, que el que mucho da, mucho recibe. Because they understand a principle that the one who gives a lot receives a lot. Entre más de más reciben. The more they give, the more they receive. ¿Y eso los hace espirituales? And does that make them spiritual? Para nada. Not at all. Y nosotros, los herederos de la promesa, los herederos de esas verdades, no la creemos. And us, the inheritors of that promise, we don't believe it. Entonces nosotros queremos vivir la vida espiritufláutica. So we want to live this spiritual life. ¿Cómo se dice espiritufláutico en inglés? No, I don't know. Y es vivir por allá, ore, cante, limpie ventanas. And it's there praying, washing, cleaning windows, Y la vida no nos funciona. and our life just doesn't work. ¿Será que no las limpiamos bien? Could it be that we didn't clean them properly? Porque queremos vivir la vida espiritual, Because we want to live the spiritual life, pero no aplicar la verdad en lo but we natural. don't want to apply the truth in, O queremos vivir aplicando la or verdad we want to apply this truth sin conectar con el espíritu. without connecting to the spirit. Pero el Señor no nos dijo, escojan una de las dos, ¿cuál les gusta más? But God didn't say choose the one you like the best. One of the two. Es una sola. It's just one. Integrar las dos en una sola. It's to integrate both into one. ¿Cómo quiere Dios ser adorado? How does God want to be worshipped? En espíritu y In spirit and in verdad. truth. No dice en espíritu o en verdad. Usted verá, escoja. It doesn't say in spirit or in truth. La que más le guste. The one you like the most. No, no, no. En espíritu y en verdad. No, it is in spirit and in truth. Eso es vivir legalmente. And that is called living legally. Solamente tendremos autoridad para orar si vivimos en legalidad. We only have authority to pray if we live in legality. Porque orar no es mendigar. Because praying is not begging. Orar no es Señor, por favor. Praying ayuda". isn't God, please. ¿Usted no se ha dado cuenta
que en las puertas de las iglesias generalmente hay mendigos, sobre todo en nuestros países o en Europa? Haven't you realized that mostly in the churches in our country, there's mostly beggars outside the doors? ¿Alguien se acuerda o no? Do you remember this? ¿Y sabe qué es lo más chistoso? And you know what the funniest Que part usted le is? da dinero a un mendigo That you give money to a beggar y lo bendice. and you bless them. No, y él te bendice a ti. Oh, he blesses you. Dios te bendiga, God bless you. Dios te prospere. God prosper you. Y dice, si este baboso entendiera lo que está diciendo, él lo haría. And you would say, if this guy understood what he was saying, he would do it. O sea, el Dios que le está diciendo que me bendiga a mí para que yo le pueda dar más limosna. So the God that he's blessing me with is asking me to give him more money. Ames. ¿No sería más fácil que él vaya directo a él para que lo bendiga y no tenga que pedir limosna? Wouldn't it be easier for him to go directly to the Father so he wouldn't have to ask for ¿No tendría and más beg? sentido? Wouldn't it make more sense? Orar no es mendigar. Praying is not begging. Orar es presentarse ante la corte celestial Praying is presenting yourself unto the heavenly courts en legalidad in legality a reclamar un derecho. to reclaim a right. Tu palabra dice, Your word says, y como tu palabra dice, and as your word says, yo pido que esa palabra se cumpla. I'm asking for this word to be fulfilled. Imagínate, tu palabra dice Imagine your word says que todo asesino tiene que morir that all murderer has to die de la misma manera que asesinó. in the same way that he murdered. Yo exijo justicia I demand justice, y tú eres asesino. and you are a murderer. ¿Qué haría el Señor si es justo? What would God do if he was just? Por eso es que Él dice que está esperando a que nos volvamos obedientes para poder castigar la desobediencia. That's why he says that he's waiting for us to be obedient so he can punish the disobedience. ¿Cómo puede el Señor castigar al desobediente sin hacernos daño a nosotros sus hijos How can God punish the disobedient without harming us first si estamos siendo desobedientes? if we are being disobedient? Entonces por eso nos está llamando al arrepentimiento a todos. So that's why he's calling us all to repentance. Orar es ir con un sustento legal a reclamar algo, a reclamar justicia. Praying is going with a legal demand, crying out for justice. ¿Qué es legalidad? ¿Qué es justicia? And Entonces, what is legality and what is justice? miremos lo que dice la palabra en 1 de Juan 3:4, dice, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado, ¿cuántos? Todo pecado va en contra de la ley de Dios. So in 1 John 3:4 says, everyone who sins is breaking God's law, for all sin is contrary to the law of God. Entonces, ¿qué es ser legal? What is it to be living in legality? Ir delante del trono de nuestro Padre Celestial Going before the throne of our Heavenly Father a reclamar justicia to claim for justice sin pecado, without sin, habiendo cumplido nuestra parte. having fulfilled our part. Y yo sé que más de uno está diciendo, pero ¿y cómo hace uno para ir sin pecado? And I know more than one of you are saying, then how do we go without sin? Porque es que en Cristo está tu justicia. Because in Christ is your justice. ¿Qué quiere decir? What is this trying to say? Que como el Señor sabía que nosotros ya hemos pecado, That as the Lord knew that we have already sinned, no podíamos entrar a su presencia. we couldn't go into his presence. Entonces, Él envió a su Hijo a morir en la cruz para pagar por tu pecado y por el mío. So he sent his son to die on a cross to pay for your and my sin. Entonces, cuando tú confiesas tu pecado, So when you confess your sin, es como que lo entregas en la cruz, it's like you go and give it to the cross, Jesucristo lo toma and Jesus takes it, y con su muerte paga por el pecado, and with his death he pays for that sin. con su sangre te limpia de ese pecado With his sin he cleanses you of that y sin. ahora tú puedes entrar al trono de la gracia And- a pedir justicia. And then you can go into the throne of grace claiming for justice. Pero sin Cristo no puedes. But without Christ you can't do this. El asunto o la pregunta que viene es, The question is, si ya estás en Cristo, if you're already in Christ, si tienes a Cristo que paga por tu pecado, that you have Christ that pays for your sins, ¿estás yendo al trono? are you going to the throne? ¿Estás entrando a la corte Are celestial you going into the heavenly court en legalidad in legality a demandar o exigir justicia? to demand justice? Porque eso es orar. Because that's what prayer is.
O estás sentado o acostado en tu cama. Or are you sitting or laying down in your bed? Señor, Lord, bendíceme. bless me. Claro que tu palabra dice que el perezoso no es bendecido, ¿no? And your word says that the lazy isn't blessed, Que el que no trabaja, que no coma. that the one that doesn't work does not eat. Pero Señor, Lord, bendíceme. bless me. ¿Basado en qué? Based on what? Tiene que ser basado en su palabra. It has to be based on his word. ¿Basado en qué? Based on what? ¿En qué no trabajas? In that you don't work? Eres un campeón de videojuegos, You are a champion in video games, pero tu familia está pasando necesidad. but your family is having great needs. Señor, bendíceme. Lord, bless me. En el nombre de FIFA, In the name of FIFA, de PlayStation 4 in the PlayStation 4, o de Xbox. or in the name of Xbox. ¿Cómo presentas un reclamo legal? How do you present a legal claim? Robas a los demás. You steal from others, Y Señor, guárdame del robo. and you say, Lord, guard me from theft. ¿Cómo vas a demandar al ladrón si tú estás robando? How are you going to demand this from a thief if you're stealing yourself? No sé si se entiende. I don't know if Lo you que es- understand this, what I'm trying to say. La oración tiene autoridad cuando se hace en legalidad. Prayer has authority when it is done in legality, Porque la oración es un acto legal. because prayer is a legal act. Cuando tú vas a orar, tú When you puedes go ir to incluso pray, a exponer los planes del You enemigo. can even go to expose the plans of the enemy. Señor, Lord, tú me dijiste que hiciera esto. you told me to do Y this, mira al enemigo lo que está haciendo. and look at what the enemy is doing. Yo te exijo I que demand envíes a tus ángeles y los that you expulses send de your mi vida. angels and expel them out, Porque tu palabra dice because your word says que ningún plan del enemigo en mi contra prosperará. that no plan for the enemy will prosper, Porque estoy en legalidad. because I'm in legality. Pero estoy en el nightclub liando plata y gastando plata en aguardiente. Y Señor, guárdame que no me achalten, no me roben y no me prendan una enfermedad venérea. O sea, But I'm in the nightclub dancing and saying, Lord, protect me, bless me from a sickness, from all this, and you're doing everything against that. ¿tendría el Señor que protegerte? Does the Lord have to protect you? ¿Legalmente habría una razón para que lo hiciera? Legally, is there a reason for him to do so? ¿Tiene sentido lo que quiero decir? Does this make sense what I'm trying to say? Porque es que pensamos, Because miren, we think, algo que entendí en estos días. something I understood in these days, Nuestra oración no va a hacer que Dios se vuelva más bueno, our prayer isn't going to make God become better or more good, porque Dios es la bondad absoluta. because he is the complete goodness. Entonces tú en la oración, ay Señor, por favor, a ver si se pone bueno. And you say, oh God, please. Voy a orar making harto a prayer. ver si Dios sea buenito, por favor, contésteme. Sí, contésteme. And I'm going to pray, God, I'm going to pray more so you can please No answer me. va a ser más bueno porque Él es la bondad absoluta. He's not going to be more good because he is the complete goodness. Pero tampoco tu oración va a hacer que el diablo deje de ser malo. But it's not, that prayer isn't going to make that devil become even more evil. Por favor, ya suélteme, sí, ya no más. Just let me go, no more, let me go. Él no va a dejar de ser malo, es su naturaleza, es asesino por naturaleza. No va a descansar hasta que te vea totalmente destruido. It's in his nature to be completely evil. He is going to murder and destroy everything because that is his nature and his job. Ese es Él. That is who he La is. oración no es para volver más bueno a Dios ni más bueno al diablo. The prayer isn't going to make God become better, and it's not going to make the devil get worse. La oración es venir a la corte celestial a posicionarnos en Él. Prayer is going to the celestial courts to position ourselves in him. Y si el Espíritu nos muestra que hay algo equivocado en nosotros, And if the Spirit shows there's something wrong in us, tenemos un recurso hermoso en Cristo Jesús. we have a wonderful resource in Jesus Christ. Y es que Él toma nuestro pecado y nos limpia. And is that he takes our sin and he cleanses Entonces us puedo of venir y it. confesar mi pecado So a I Él. can come and confess my sin to him. Y Él es fiel y justo para perdonarme. And he is faithful and just to forgive me. O puedo venir y perdonar al que me hizo daño. Or I can forgive the person who harmed me. Y entonces Él promete que me va a perdonar así como yo perdono a los demás. And then he's going to forgive me as I have forgiven others.
Simplemente me posiciono en legalidad and I simply position myself in legality, y entonces presento mi demanda. and then I present my Y demand. como Él es un juez justo And because he is a righteous y yo judge, estoy en legalidad, and because I am in Él legality, tiene que obrar. he has to work. Si no, dejaría de ser If Dios. not, he would stop being God. Entonces, el problema no es si tengo que orar otros 6 años más. So the problem isn't that I have to pray for 6 more years. A ver, o ¿cuándo se cansará el Señor de tenerme en esta prueba? He escuchado yo decir a la gente Or I've heard many people say, I wonder when God is going to get tired of having me in this que trial. estoy aguantando a ver hasta cuando Dios quiera sacarme de And I'm esto. just holding on until God decides to let me go of this. Dios no está disfrutando que tú sufras. He's not enjoying that you suffer. Él está esperando que te posiciones en legalidad He's waiting for you to position yourself in legality. y le quites el derecho legal al diablo de And estar to take robando, matando y destruyendo en The tu vida. legal authority of the enemy to stop killing and destroying everything in your life. Quiero decirte una cosa, si alguien conoce la palabra es el mismo diablo. And I want to tell you something. The person who knows the word the most is the same devil. ¿Por qué? Why? Porque él, igual que el Señor, era un Elohim, un ser celestial. Because just like God, he was a celestial being. Elohim en hebreo. He was an Elohim in Hebrew. Elohim no significa Dios, Elohim does not mean God. es ser celestial. It means being a celestial being. Nuestro Padre es el Elohim de los Elohim por encima de todos los Elohim. Our God is the Elohim above all Elohims. Pero ese ser despiadado, tu enemigo y el mío, But that estaba displaced con todos los seres celestiales. enemy, your enemy and my enemy, was with all these celestial Y beings. se conoce la palabra de memoria. And he knows the word to memory. Por eso él sí va y hace lo que nosotros tenemos derecho a hacer. So that's why he goes and does what we have the right to do. Él va a la corte, He goes to the courts presenta un caso legal and he presents a legal case en tu contra, on basado en la against you palabra de Dios. based on the word of God. Orar es usar la palabra con autoridad Praying is using the word with authority para alinear toda su justicia, to align everything to his justice, su verdad. to his truth. Cambiemos de ejemplo porque esos de dinero los tienen a todos así como. Let's change the example because money is having everybody with a sad face. El diseño de Dios, la base del diseño de Dios es la familia. The basis of God's design is family. Entonces hay instrucción para el hombre y para la mujer. So there is an instruction for man and women. Lo sabemos, ¿no? We know this. Efesios capítulo 5, por ejemplo. Ephesians chapter 5. Entonces el Señor dice que el hombre ¿qué debe hacer por la esposa? So God, what does God say that the man should do for his spouse, for his wife? Cuidarla dando su vida por ella. Taking care of her, giving his life for her, ¿Sí? right? Tratándola como a vaso más frágil. Treating her as a fragile vase. Y dice el apóstol Pedro que el que no lo hace así, el que trata rudamente a su esposa, sus oraciones ni siquiera pasan del techo. And Apostle Peter says that the person that doesn't treat his wife like this, their prayer doesn't even go past the roof, ¿Cierto que sí? right? Entonces yo voy a la corte celestial. So I go to the heavenly courts. Señor, mira esta situación. Lord, look at the situation, please. ¿Estoy cumpliendo el requisito legal? Am I fulfilling the legal rights, the requirements? Si estoy tratando a mi esposa rudamente, no. If I'm treating my wife rudely, I'm not. Ni siquiera va a ser escuchada mi petición en la corte. My petition is not even going to be heard in the courts Porque lo estoy haciendo de una manera ilegal. because I'm doing it in an illegal way. ¿Aló? Hello? ¿Y qué dice de las esposas? And what does he say to the wives? Respeta a tu esposo Respect your husband como si fuera Cristo mismo. as if it was Christ himself. ¿Sí o no? Yes or no? Y entonces So then, trapeo el piso con él I sweep the floor with him, y le abro los ojos, le grito, lo I insulto. scream, I insult him, Y luego, Señor, mira el and then I say, zángano Lord, este, take me out of this hazme situation, justicia. make justice. ¿Cómo? How? Si estás en una posición ilegal. If you're in an illegal position. Si el Señor hace justicia, la primera que le rompe la cabeza es a ti. If God does justice, the first head he's breaking is yours. Hello. Hello? Señores que no me pagan mis contratos y me roban y no me pagan bien. Lord, they don't pay my contracts and they Hazme steal me, they don't justicia. pay well. Make justice. Oiga, mano, pero usted le paga una miseria a sus empleados y no solo eso, les paga el día que quiere, no cuando tiene. And dude, you pay your employees in misery. You pay them the day you want to, not the day you have to.
¿Tú no sabes que la Biblia dice que el salario retenido a un empleado de un día para otro clama por justicia ante el Señor? Don't you know that the Bible says that a wage that isn't paid, a person cries out and demands justice before the Lord? Así que si uno se queda con el salario de un empleado una noche siquiera, If you stay with your employees' wages for one night, eso clama por justicia ante el Señor, es una that injusticia. cries out for justice to God, and that's injustice. Entonces, ¿cómo va el Señor a hacerme justicia a mí si yo no estoy en justicia, So en how is legalidad? God going to do justice for me if I'm not in legality and in just? Yo tengo que vivir en justicia para poder ir a clamar justicia. I have to live in justiceness to cry out for justiceness. Como cosa rara se nos fue el tiempo. And just as time went by, Y como eso de vivir en justicia puede sonar un poco etéreo, pues un poco And abstracto, living in justice can sound a little bit abstract. vamos a leer, bueno, aquí escriben unas cosas, más o menos qué sería una vida en justicia. So we're going to read, what is it to live a life in justice? ¿Qué es lo que para Dios en la Biblia, en la Escritura, significa vivir en justicia? In the Bible, what does it mean to live in justiceness? Porque básicamente la justicia de Dios son Because living- decretos para vivir en comunidad, Because justice in God's word is the decrees for living in a community en equidad, en justicia con todos, and equality in justice with everyone, especialmente hacia los más vulnerables. especially to the ones that are the most vulnerable. Por ejemplo, vivir en justicia es vivir los principios bíblicos en cuanto al respeto a la vida. So living in justice is respecting Life. life in itself. Entonces la Biblia condena el asesinato. So the Bible condemns murder. Esa es la justicia de Dios. That is God's justice. Promueve el valor de la vida humana. He promotes human value and human nature. ¿Estará de acuerdo con el aborto? Is he in agreement with abortion? No. No. Entonces yo voy a reclamarle al Señor, So I'm going to cry out to God, pero puse mi voto por But- un candidato que desde antemano estableció que iba a aprobar el aborto. but I placed my vote for a candidate that beforehand established that he was pro-abortion. Quiere decir, yo autoricé el asesinato de miles de niños. So that means I authorized the murder of thousands of babies. Pero ahora vengo a reclamarle al Señor que me haga justicia a mí. But I'm crying out to God saying that he make justice for me. ¿Estará el Señor obligado a responder? Is God obligated to respond to you? Hello. Hello? Porque la Biblia, los principios de justicia de la Biblia son pro vida. Because the justice in God is pro-life En the Bible. in the Bible. La justicia bíblica, la justicia espiritual de Dios promueve la honestidad y la veracidad. Biblical justice promotes honesty and veracity. Entonces condena el engaño, el robo y el falso testimonio. So he condemns thief, false testimony, and deceit. Pero yo estoy engañando en mis taxes, estoy engañando en lo que hago, estoy engañando, haciendo cosas mal y mintiendo. But I'm deceiving in my taxes, I'm deceiving and doing things the wrong way. Pero vengo a exigirle a Él que me haga justicia y que But I me am prospere y me vaya bien. But I'm demanding that he does justice in my life and for him to prosper me. La palabra de Dios, la justicia divina promueve el respeto a la propiedad. The word of God and injustice in the Bible, he promotes respect for property. Entonces prohíbe robar y enfatiza el respeto a la propiedad ajena. So he prohibits robbery and respect to property of others. Pero yo me quedo con lo de otros, But I take what is of others. uso lo de otros y no pago por eso. I use what is of others and I don't pay for it. El apóstol Hernán que día ponía un ejemplo por lo menos de usar parqueos Apostle Hernan put an example of using parking spaces. y la gente dice, ¿qué tiene de malo? And a lot of people say, what's wrong with that? Nosotros tenemos una tienda en una ciudad que se llama Sudbury, a 4 horas de acá. We have a store in Sudbury, which is 4 hours away from here. Queda en una autopista, en una avenida, It's right on a highway, y solo tiene 4 parqueaderos. and it only has 4 parking spots. Si una o dos personas se parquean en esos parqueaderos If 1 or 2 people park in those spaces y vienen clientes a entrar, and clients want to come into no our hay dónde store, parquear, there's no space to park. les toca seguir derecho porque no hay forma de dar la vuelta Well, they have to keep going because there's no way of making a turnaround, y no entran a comprar. and they don't go in to buy. Entonces, si habrá problema en que alguien use un parqueadero que no le pertenece, So could it be a problem that someone uses a parking spot that doesn't belong to them? pero nosotros no tenemos problema en usar la propiedad de los demás, But we don't have a problem with using someone else's property. pero luego venimos a reclamar, But then we come to claim, Señor, lo mío. Lord, what is mine? Pero ¿es acaso lo mío es más importante que lo de cada quien? But is my things more important than someone else's? Respeto a la familia. It is respect of family. La justicia de Dios promueve el matrimonio, The la justice- paternidad y condena el adulterio. The justice of God promotes marriage, paternity, and it condemns adultery. Pero
soy infiel, dejo hijos botados, but I'm unfaithful and I leave kids everywhere. rompo el pacto matrimonial. I break the marital covenant. Y luego, Señor, ¿y por qué me tratan así? ¿Por qué cosecho esto? And then you say, Lord, why do I harvest this? Why do you treat me like this? Oye, pero es que tú rompiste tu pacto matrimonial. But you broke your marital contract. Oye, tú fallaste a tus compromisos de como padre. You failed to your commitments as a father. ¿Cómo me vienes a reclamar How do you come to claim si to estás me ilegal? if you are in ¿Cuál illegality? justicia reclamas si tú estás viviendo en ilegalidad? What justice are you claiming if you are not in legality? La justicia divina promueve los derechos a los pobres y a los desposeídos Divine justice promotes rights for the poverty and the displaced. y enfatiza la importancia de cuidar de los pobres, los huérfanos y las viudas. And he makes an emphasis in taking care of the poor, the orphans, and the widows. Algún día cuando tenga, One day when I have, ¿será que una viuda o un huérfano puede esperar 20 años a que a ti te vaya bien para darle comer? could it be that a widow and an orphan will wait 20 years until it goes well for you? ¿Será? Could it be so? No. Pero a veces no nos importa lo que pasa con los desposeídos. But sometimes we don't care what happens with the displaced. Pero Señor, ¿y por qué no me bendices? But Lord, why don't you bless ¿Por qué no me? prospera la obra de mis manos? Why don't you bless the ¿Por qué no me work va of my bien en lo hands? que hago? Why doesn't it go well for me? Porque tú no tienes ni el más mínimo interés en ayudar a nadie que no sea a ti Because mismo. you don't have an interest in helping others. You only care about yourself. La palabra de Dios, la justicia divina promueve el orden y la sujeción a la autoridad establecida. The justice of God promotes the order to the authority that is established. No vivir bajo una autoridad establecida por Dios es vivir ilegalmente. Not living until the authority established before God is living in illegality. Hay mucha gente que dice, tú eres mi pastor. There's a lot of people that say, you are my pastor. Te cuento, me monté un negocio en no sé dónde. I got a business deal somewhere. Compré aquella cosa. I bought this. Me voy el otro mes. I'm leaving next Me month. venía a despedir. I just came to say bye. Me voy a casar, ¿no sabías? Oh, I'm getting married, didn't you know? Te invito a la boda. I'm inviting you to the wedding. Pues tú eres mi pastor. But you are my pastor. Qué bien. How good. No vives bajo ninguna autoridad You espiritual. don't live under any spiritual authority. Es que el pastor nunca me llama. Pastor never calls me. Mi Biblia dice, las ovejas escuchan la voz de su pastor, no el pastor vive escuchando la voz de sus ovejas. My Bible says the sheep listen to the voice of their shepherd, not the shepherd listens to the voice of the sheep. Ser pastor es guiar un rebaño hacia donde Dios quiere. Being a pastor is leading a herd to where they're going, No vivir corriendo detrás de las ovejas a ver si quieren. not racing behind sheep asking if they want to go. Pero venimos a la corte celestial But we come sin to the- pastor, sin representación espiritual, sin autoridad, But we a, come quejar into a quejarnos de qué. Heavenly courts without spiritual representation to cry out and claim for justice. Señor, for what? mira esta decisión y yo la tomé y me fue mal. Lord, look at this decision. I made it and it went bad for me. Oye, debiste haber hablado con tu líder espiritual a preguntarle qué opinaba yo. You should probably have asked your spiritual leader what I thought about this. Y quiero aclararte, un pastor no está para decirle a nadie qué hacer. And I want to clarify, a pastor is not one to tell people what to do, Pero sí está para decirle qué opina Dios respecto o las opciones que Dios le da respecto a las decisiones que va a tomar. but it is the person's responsibility to say the option that God gives about this specific situation. Y créeme que si tú estás bajo autoridad divina y lo haces confiando en el Señor, Él va a usar esa persona. And believe me, if you do this under legal authority, God will fulfill that. Cuando nosotros nos dieron carta de deportación en Estados Unidos, teníamos cero intenciones de seguir luchando y queríamos devolvernos a nuestro país. When we received the deportation letter in the United States, we had no energy and no desire to keep fighting. Queríamos volvernos a nuestro país y ya se We acabó. just wanted to go back to our country and say it's over. Pero tomamos una decisión con mi esposa. But I made a decision with my wife. Vamos a ayunar y pedimos una cita con nuestro pastor. We're going to fast and we're going to ask for an appointment with our pastor. Y Señor, te pedimos que nos hables a través de él. And Lord, we ask you to speak to us through him. Entramos a la cita, le contamos la situación, aunque él ya sabía lo que estábamos viviendo, pero le contamos que había llegado la carta. We went to the meeting and we told our pastor that we received the letter. Y la verdad, venimos a pedirte guía y dirección. And we said we truly come to ask you for guidance and Nos direction. agarró de las manos por un momento He grabbed our hands and he prayed for a moment.
Abrió los ojos y dijo, Dios no los trajo aquí para volver atrás. And he opened his eyes and he said, God didn't bring you here to bring you, to take you back. Y yo pensé que iba a decir, quédense ilegales. And I thought he was going to say, oh, stay illegal in the United States. Dijo, no, And he said, no. Dios los lleva a una tierra que fluye leche y miel. God Vayan is para taking Canadá. you to a land that flows milk and honey. Go to Canada. No queríamos. We didn't want to. Fueron 3 días manejando hasta acá porque no queríamos llegar, It was llorando, 3 days to get to here because we didn't want to arrive and we were crying. lamentando tener que venir acá. Crying and sad because we had to come to Canada. Ninguno queríamos venir para acá. None of us wanted to come here. Pero qué bendición ha sido este país But para what a nosotros. blessing this country has been for us. Dios sabía más lo que nos convenía que nosotros mismos. God knew it was better for us than what we Qué thought for bendición ourselves. tener un pastor que busque de Dios y le diga a uno la voluntad de Dios y no lo que uno quiere hacer. What a blessing it is to have a pastor that looks for the will of God and doesn't live to please Ahora, our Él nos desires. dijo, So he told us. ya era nosotros, decían ustedes lo que quieran. He said, decide what you want to Yo do. puedo haber salido a ir con mi esposa, es más, yo le dije a mi esposa, yo me quiero ir para Colombia. I left the meeting telling my wife, I want to go back to Colombia. Pero ella me sacó una profecía que nos había dado profeta Randy hacía años. But she had brought out a prophecy that Prophet Randy gave to us years before that. Y dijimos, bueno, vamos a hacer lo que nuestro pastor nos recomendó. And we said, okay, we're going to do what our pastor recommended. Gracias a Dios, Thank God, había autoridad. there was authority. La oración efectiva produce una vida efectiva. Effective prayer produces an effective life. Porque si la oración no sirve para nada, Dios nos mandaría a orar. If prayer didn't work for anything, then why did God ask us to pray? No tendría sentido. It wouldn't make sense. De hecho, los discípulos le dijeron a Jesús que le enseñara a orar porque ellos veían ese man ora y pasan cosas. The disciples asked Jesus to teach them how to pray because he saw that he would pray and just miracles would happen. Pero es porque la oración era hecha en efectividad, But it was because prayer was done in effectiveness, en legalidad in legality, y en la palabra. and in the word. O sea, en el Espíritu. So it was done in the spirit. Tal si nos ponemos de pie. What if we stand to our feet? Quería decirles algo. Quédense sentados un momentico. Just stay sitting for a moment. Nosotros O sea, eso va para largo. So we're going to take a while. hemos venido mucho hablando de legalidad en este tiempo We've been speaking about legality for a while now. y se los quiero poner de otra manera para que tal vez se pueda entender más. And I want to present it in a different manner so you can understand it more. Para Dios no existe bueno y malo, For God, good and bad does not exist. existe lo correcto. The correct is what just exists. Entonces, mi esposo ponía el ejemplo del aborto. So my husband put the example of abortion. Usted puede conocer a alguien que haya quedado embarazada y quiera abortar. You could have known someone that was pregnant and wanted to abort the baby. Y entonces una persona dice aquí, And so one person says here, a mí me parece una buena decisión, está muy joven, se va a dañar la vida, eso le va a quitar oportunidades. I think it's a good decision. You're way too young. That's going to take opportunities away from you. Un hijo en este momento es un encarte, A child in this moment is just a burden. tiene derecho, si más adelante, a casarse, a tener hijos, a tener una vida diferente, ¿cierto? You just have an opportunity to get married later, have children later. It's fine. Esa persona está pensando, eso es una buena decisión. That person is thinking that is a good decision. Pero acá hay otra persona que dice, But here's another person that says, ¿cómo se le ocurre a ella pensar eso? how can you dare think this? O sea, ella no sabe más adelante lo que va a pasar. She doesn't know what's going to happen in the future. Esto es una opinión, This is an opinion. esto es otra opinión, This is another opinion. pero esto es lo correcto. But this is what is correct. ¿Qué dice ella What does she say? o qué piensa? Or what does she think? A Dios no le importa. God doesn't care. ¿Qué dice ella o qué piensa? What does she think or what does A she Dios no le believe? importa. God doesn't care. Entonces mi posición debería ser, My position should be, ¿qué es lo correcto? what is the correct thing to do? Delante de Dios, ¿qué es lo correcto? Before God, what is the correct thing to do? Nosotros en nuestra iglesia, digamos que tenemos un montón de niñas hermosas, que es verdad. In our church, we have a whole bunch of beautiful ladies, and it's the truth. Entonces todas las mamás ven hermosas a sus hijas. So all the moms see their daughters as very beautiful. Y la niña venía a la iglesia y se pone así un vestido súper apretado, donde muestra las boobies, muestra la nalga y muestra todo. So the young lady comes very beautiful in a tight dress. She shows her chest, she shows her Y butt. entonces le pregunta a la mamá, mamá, ¿cómo me veo? And she asks her mom, Mom, how do I look? Hermosa mi vida, usted con ese cuerpo que tiene todo le queda bien. Oh, my darling, you look beautiful with that body you have. Everything looks good on you. ¿Cómo no va a mostrar esas piernas tan divinas que tiene? How are you not going to show
show those beautiful legs you have. Pero la niña puede venir a la iglesia, que alguien que la mira y dice, uy, ¿cómo se le ocurrió venir a esa niña vestida así? And someone comes from church says, how does that young girl dare to come dressed to church like that? Delante de Dios, eso es una opinión. Before God, this is an opinion. Para la mamá buena, For the good mom, para la que la criticó mala, for the one that criticized her, it was bad. pero cuando usted se posiciona en lo que Dios dice, But when you position yourself with what God says, ¿cómo piensa Dios how does God think? que es correcto para Él? What is correct for him? Y si nosotros hemos aprendido todo lo que Dios dice, And if we've understood and learned everything that God has spoken, lo que Dios dice es, what God says is, ¿cómo mi hija se va a vestir de esa manera para tentar a sus hermanos? how is my daughter going to dress like that to tempt her brothers? ¿Cómo le va a hacer ese mal a mis hijos? How is she going to do that harm to my sons? A Dios no le importa si tú lo consideras bueno o lo consideras malo. God doesn't care if you consider him good or evil. Correcto. It's what is correct. Y correcto te hace legal. And what is being correct makes you legal. La cuestión es que nosotros siempre pensamos en lo que es correcto y lo que es malo. Y The lo thing que es is, bueno y lo que es malo. We think of what is good and what is evil. Pero hay cosas que a mí me parecen buenas que a ti te pueden parecer malas. But there's things that I believe are good that you might think are bad. Hay cosas que me parecen malas que a ti te pueden parecer buenas. There's things that I believe are bad and you might think they're good. Pero el conflicto se dirime es qué es lo correcto. But that is where the conflict lies, is what is the correct thing before God. Y nosotros no entendemos que como hijos de Dios, And we don't understand that as children of o God, cuando decimos que somos hijos de Dios or when we say we're children y of God, somos guiados por Él, and we are guided by Him, debemos ser guiados por el Espíritu. we should be guided by the Spirit. Y el Espíritu siempre nos va a decir And the Spirit is no lo always bueno, going to tell us, not no as lo what malo, is good, not as what is bad, lo correcto. but He will tell us what is correct. Y cuando es correcto me hace legal. And when it is correct, it makes me live in legality. Entonces, hay cosas que uno dice, So there's things that we say. por ejemplo, en la parte espiritual que estaba pensando eso. So for example, in the spiritual part that I was thinking this, La iglesia tiene muy buenas herramientas. the church has very good tools and resources. Tenemos todo lo que son parejas, todo lo que es sanidad interior. We have everything that has to do with inner healing, with couples, with the power of one. Y entonces, digamos que yo he aprendido muchas cosas de sanidad interior. And I have learned a lot of things about Yo es inner cualquiera de healing. ustedes, no yo como pastora, ¿no? Just me as a pastor. Y entonces yo conozco a alguien por acá So y, I veo que, get- y veo que necesita sanidad interior. So I get to know someone and I see that they need inner healing. Y entonces, ¿será que tú me puedes dar sanidad interior? And they ask me, could you think that you can lead me in inner Sí, healing? sí, claro. Of course. Es más, tengo unas amigas, una allí, otra aquí. ¿Será que tú nos puedes dar sanidad interior? I have a couple of friends. Do you think that you can teach us and guide us in inner healing? Entonces yo me armo un grupito de sanidad interior. So I form a group of inner healing. ¿Eso es bueno o es malo? Is that good or is that bad? ¿Es bueno o es malo? Is it good or is it bad? Delante de Dios es correcto. Before God, is it correct? A ti te parece buenísimo, You think it's a great idea, pero estás en ilegalidad. but you're in illegality. Es buenísimo, suena claro, ¿cómo no voy a ayudar a la gente? It sounds good, of course. How am I not going to help people with what I know? Si tú vienes a mí me va a parecer malo. If you come to me, I think it's going to be bad. Pero si tú vas donde Dios, Dios te va a decir, eso es incorrecto porque estás abriendo algo fuera de autoridad. And God is going to say it's Fuera incorrect de because you're orden. opening something out No of es legal. order and out of authority. Le It estás is not abriendo la legal. puerta a Satanás en tu vida. You're opening the door to Satan in your life. No es legal. It is not legal. Cada que nosotros salimos de aquí, Every time we go out, nuestro pastor, el apóstol Hernán, our pastor, Apostle Hernan, cuando mi esposo, cuando nos entregaron el borrador del libro, when they gave us the first copy of the book, la primera persona que lo leyó fue él. the first person that read it was him. Cuando nosotros salimos de aquí, la primera persona que sabe que nosotros vamos a viajar es él. When we go out on a trip, the first person to know we're traveling is our pastor, Porque yo quiero ir legalmente because I want to go legally a hacer algo. to do something. Y si, claro, yo quiero ir bajo autoridad, I want to go under authority, bajo legalidad. under legality. Pero si no, yo me voy. No, aquí vengo a pelear con todos ustedes y But- vengo But no, I'm going to come here, I'm going to fight with all of you porque a mí me pareció, just because I think it's porque a yo good creo que idea, es bueno. because I think it's good. ¿Será que va a tener un buen resultado? Do you think I'm going to have a good result? Y a nosotros lo que nos sucede es que todo el tiempo vivimos en ilegalidad. And the thing that happens is that we are constantly living in illegality Porque nosotros somos guiados por nuestros deseos. because we are guided by our desires. Es que a mí me parece que esto es bueno. I think this is good.
Yo no voy a hacer eso porque a mí me parece que es malo. I'm not going to do this because I think this is incorrect. Pero cuando eres guiado por el Espíritu, But when you are guided by the Spirit, tu pregunta debería ser si your es question correcto. should be, is this correct? ¿Qué diría Dios acerca de esto? What would God think about this? ¿Cómo vería Dios esta How situación? would God look at this situation? ¿Cómo pensaría Dios de esto? How would God think about this? Para que yo pueda estar en la legalidad So I can be in the correct legality de ser un hijo de Dios, of being a child of God, porque no hay otra manera. because there is no other way. Entonces, si yo no vivo, So if I don't live Legalmente. legally, sino que vivo en lo que yo considero que es bueno, I live in what I consider is correct, y le pregunto a Dios por lo mío, and I ask God for what is y lo que tú mine, me and prometiste, what you y promised lo que tú me, me dijiste que me vas a dar, and what you said you were going to give me, y todas las promesas, and all the promises, ¿qué pasó? what happened? Y si vivo en lo malo que yo considero, And if I live in the bad that I ¿y qué hubo de consider, lo mío, Dios? and what about what is ¿Y mine, cuándo me Lord? lo vas a entregar? When are you going to give it to me? ¿Será que Dios está obligado en bendecirte Is en God lo bueno, obligated to bless you in the good, en lo malo, in the bad, o donde te va a bendecir es en lo correcto? or is He going to bless you in what is correct? La mayoría de las personas vivimos fuera de lo correcto, The majority of us live in what is incorrect porque vivimos solo en las emociones, because we only live in our emotions, en lo que me parece a mí que es bueno o que es malo, in what I believe is good and is bad. y nos cuesta mucho vivir en lo correcto. And it costs us a lot to live in what is the correct. Si nosotros vivimos en lo bueno o en lo malo, If we live in the good or in the bad, a nuestro parecer, to our belief and our judgment, ¿por qué esperamos que Dios nos bendiga? why are we waiting for God to bless ¿Por us? qué esperamos que Dios conteste nuestras oraciones? Why are we waiting for God to answer our prayers? ¿Por qué creemos que Él está obligado a darnos? Why do we think He's obligated to give us? No está, He is not. porque tú estás haciendo lo que quieres Because finalmente. you're doing whatever you desire to what Pues, you want. Claro, tú no estás sujeto a Él, And you're not living subjected under His tú word. estás sujeto a ti, You're subjected a under lo que tú yourself, piensas, a lo que tú crees to what you think and what you feel, y a lo que tus deseos te marcan. and what your desires tell you. Pero cuando yo estoy en lo correcto, But when I live in what is correct, ahí there, yo sí puedo decir, Señor, I can say, Lord, yo he cumplido la parte que me corresponde. I have fulfilled the part that He tratado corresponds de to vivir me. una vida que te agrade. I have tried to live a life that pleases He you. tratado de hacer todo lo que siento que a ti te gusta. I have tried to do everything that I believe you Estoy like. viviendo sujeto a ti. I'm living subjected to you. ¿A dónde está lo mío? Where is what ¿A dónde belongs está to lo que me? me prometiste? Where is what you promised me? La cuestión es que nosotros no entendemos que cuando vivimos ilegalmente, We don't understand when we live illegally, le abrimos la puerta a Satanás en nuestra casa. we open the door to Satan in our home. La Biblia dice cómo podrá The el Bible hombre says, fuerte how can the strong man venir a saquear la casa de otro hombre fuerte come and shake another strong man's house si primero no lo ata? if first he doesn't bind him? Eso básicamente quiere decir cómo Satanás puede venir a destruir tu casa That basically says, how can Satan come and destroy your home si primero no ata al hombre de la casa. if he first doesn't bind the man of the home, of the household? Cuando nosotros vivimos en ilegalidad, When we live in illegality, siempre vas a tener la puerta abierta. you're always going to have the door open. Siempre Satanás va a poder entrar, matar y destruir, Satan is always going to come to kill and destroy, y no va a haber bendición. and there will be no blessing. Por eso es que los cristianos se cansan That's why Christians get so tired de no ver respuesta, of not seeing answers, de no ver of bendición, not seeing the de no ver blessings, puertas of not abiertas. seeing the doors open. Y pueden pasar los años y los años. Yo conozco a gente que lleva 20, 25 And the years and years can go by, and I know people have waited 20, 25 esperando a years que Dios haga algo. waiting for God to do something. ¿No es mejor que tú hagas algo? Isn't it better that you do something? ¿No es mejor que un día dejes al lado lo que a ti lo que consideras bueno, lo que consideras malo y Is- te metas en lo correcto? Isn't it better that one day you decide to leave what you believe is good, what you believe is right, and you go under what is correct before God? Cuando tú aprendes lo que es correcto, When you learn what is correct, vas a aprender a vivir en legalidad. you will learn to live in legality. Y nosotros te podemos asegurar And we can assure you que la palabra de Dios, that the Word of God cada promesa que Él te ha dado, and every promise He has given you, cada puerta que Él dijo que iba a abrir, every door He said He was cada going to open, bendición que Él dijo que te every iba a blessing entregar, He said He was going to give to you, el Señor te la va a dar. He will give it to Porque you. la Biblia dice que Él no es hijo de hombre para mentir ni para arrepentirse de lo que Él ha prometido. Because the Bible says He is no man that lies and repents for what He has spoken. Entonces cuando tú vives la vida esperando a que Él haga algo So when you go your whole life waiting for Him to do y something, tú dices Dios no ha hecho nada, and you say God hasn't done anything, eso quiere decir que Dios es mentiroso does that mean that God is a liar y que tú eres el verdadero. and that you're the one in the truth?
Dios no miente. God does not lie. Dios cumple cada palabra y cada promesa. God fulfills every word and every promise. Lo que evita What hinders that from happening, que Dios cumpla sus promesas, from his promises being fulfilled, somos nosotros mismos, is ourselves, nuestras propias decisiones, our own decisions, nuestro propio orgullo y entendimiento de our lo own que es bueno y de lo pride que es malo. and understanding of what is right and what is wrong. No es Él. It is not him. Él es un Padre bueno. He is a good God. Él es un Padre amoroso He is a good father, a que loving está ahí father, who is esperando a there, bendecir a sus hijos. waiting to bless his children. Pero Él no nos puede bendecir porque no va a ir en contra de su palabra. But he cannot bless us because he can't go against his own word. Él no puede venir a habitar en mi casa He cannot come to dwell in my home porque Dios no habita. because God La cannot dwell. presencia de Dios no puede habitar The presence of God en cannot donde hay dwell pecado. where there is sin. Y vivir en ilegalidad And living in illegality es pecado. is sin. Hubiera empezado ya más. She should have started the preaching. Si ya nos entendió, If you didn't understand it by pida now, una cita y le explicamos. ask for an appointment and we'll explain No it es un more to chiste, you. no, en It's a serio. joke. It's not a joke. La idea es que todos entendamos. The point is for everyone to understand. La idea es que todos podamos vivir en el centro de la voluntad de Dios. The point is so we can all live in the center of God's will. Lo bueno, lo agradable y lo perfecto. The good, the perfect, and the pleasing. En los planes de bienestar que Él hizo para nosotros. And the good plans that He made for us. En las buenas obras que Él preparó de antemano para que en ellas anduviésemos. And then the good works that He prepared beforehand so we would walk in them. Ese es su deseo. That is His Que desire. ni uno solo se pierda. That not one shall perish. ¿Qué papá se va a regocijar viendo que su hijo está siendo maltratado por su enemigo? What father is going to rejoice seeing his son being mistreated by his enemy? Ninguno. Not one. Mucho menos nuestro Padre Celestial. Much less our Heavenly Father. La oración con autoridad The prayer with authority es el deseo de Dios para nosotros. is the God's desire for us. Él te hizo para que tengas autoridad y gobierno. He created you to have authority in government Que traigas el cielo a la tierra. so you can bring heaven down to earth. Que seamos bendición para los demás That we habitantes de will la tierra. be Pongámonos de a pie. blessing for all the inhabitants of this earth. ¿Y qué si ya lo he hecho mal? And what if I've already done this ¿Y qué incorrectly? si todo lo que dijiste me cae? Y What if everything you said hit me on the head para eso está Cristo. and that's what Christ is for? La misericordia es no recibir aquello que merecemos. The mercy is not receiving what we deserve. Esa es la misericordia. That is true mercy. ¿Cómo alcanzamos esa misericordia? How do we reach this mercy? Por medio del arrepentimiento. Through repentance. La Biblia dice, si ustedes se arrepienten y se apartan, alcanzan misericordia. The Bible says if you repent and depart from it, you will reach mercy. Ah, pero ya lo hice. Oh, but I already did it. El arrepentimiento genuino es reconocer delante de Dios, me equivoqué. Genuine repentance is going before His presence saying, I made a mistake. Me equivoqué. I made a mistake. ¿Y qué es apartarse? And what is to depart from it? Empezar a restituir. Is to begin the restitution. No solo dejar de hacer lo que hacía, Not to stop doing what you were doing sino before, empezar a restituir el daño que hice. but to go into restitution of the damage that was done. Y dice que entonces la misericordia se hace efectiva. And this says that then mercy will become effective. Y para las dos necesitamos a Jesús. And for both of these things, we need of Jesus. Quiero mostrarles un video que no hemos compartido con mucha gente. I want to show you a video we haven't shared with many people. Dios es bueno, God is good. cumple sus promesas He fulfills His promises cuando nosotros nos alineamos. when we align ourselves to Him. Él está más interesado He is the most interested en que nosotros estemos bien in that we are well que nosotros mismos. than our own selves. Vamos a compartir un video de familia. We're going to share a video as a family, Les digo algo. and then I'm going to tell you something. They're saying surprise, surprise. It's for you. It says for real? Que se la saque, se la tome.
Lo puedes quitar ya, gracias. You can take it off. Ustedes saben que mi esposo tuvo un accidente hace como un año. You más know, de un my año. husband had an accident about a year ago. Y nosotros habíamos estado todo este tiempo diciendo queremos comprar un carro, pero no nos queremos endeudar. And we were saying we want to get a car, but we just don't want to go into debt. Pero no le habíamos dicho a nadie. But we hadn't told anyone. Pero Dios sabía el deseo de nuestro corazón. But God knew the desire in our hearts. Y algo que nosotros hemos tratado de hacer todo este tiempo And something that we've tried to do this entire time es alinearnos. is to align ourselves. No con lo bueno ni con lo malo, con No. lo correcto. Not with what is good, what is bad, but with what is correct. Dios conoce los deseos del corazón de todos nosotros. God knows the desires of every single one of us. Y puede parecer una simpleza, And it could be something, it could seem so simple, pero Dios sabía que lo necesitábamos. but God knew that we needed this. Dios sabía que estábamos orando por eso. God knew that we were praying for this. Dios sabía que no queríamos una deuda. God knew we didn't want another debt. Y nos regalaron no solamente el carro, And they did not only give us a car, nos regalaron el seguro, nos pagan el seguro, but they paid for our insurance. nos pagan absolutamente todo. They pay everything on the car. No hay nada que nosotros tengamos que sacar de nuestro bolsillo para There's ese carro. nothing we have to pay out of pocket for this car. Dios se complace en dar los deseos, los anhelos del corazón God pleases in giving us the desire of our hearts cuando tú vives en legalidad. when you live in legality. Por más, Y no solo eso, sino solo Dios sabía detalles And only- tontos de pronto, pero del carro que yo quería con las bobadas o los gadgets, como se llame, que yo lo quería. And only God knew that, the gadgets and the simple things se and the los dije text a I nadie. wanted in the car, and I didn't tell anyone. Qué casualidad que todo el carro que me dieron tiene todas las bobaditas que a mí me gustan. And what a coincidence that the car has everything I wanted. lo que pasa es que ustedes no lo van a ver gris cuando salga, lo van a ver blanco. The thing is, you won't see it Eso ya gray, es otra historia. you'll see it white. It's another story. Pero muchachos, Dios sabe todo. But God, guys, God Dios knows conoce everything. sus sueños, He sus knows deseos. your desires, your sus dreams, anhelos. your Y wishes. por más simple que a usted le parezca And for el us- anhelo, por más tonto, no, Dios no, ¿qué le va a interesar bendecirme, darme un carro, darme algo material? And for as simple you think your desire is, or how materialistic it may seem, as something as simple as a car, No es cierto, Dios está interesado en darnos todo. that's not true. God is interested in Él giving es us un papá que everything. nos ama, He is a father who loves us, que ama a sus hijos, que los quiere who consentir, loves his que children, anhela and lo wants mejor to, para ellos. he wants to love them and he wants to please them. Pero ninguno de nosotros siendo padres But none of us being parents ourselves entregaríamos algo a un hijo en desobediencia, will give something to our child living ni a in un hijo que viva disobedience, ilegalmente. or with a child that is living Porque in pensamos illegality. que Él, que es el dueño de los cielos y de la tierra, Why do we believe he who is the owner of all heaven and earth, te va a dar algo para que tú te destruyas? he will give something to you just so you can destroy yourself? No lo va a hacer. He won't do it. Por eso Él quiere que nosotros nos alineemos. That's why he wants us to align ourselves. Y yo estoy segura que cuando tú te alineas, And I am sure that when you align yourself, Dios te va a dar primero las cosas espirituales, God will first give you the spiritual things. que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, That is that peace that ese surpasses all amor por los understanding. demás, That love for others. ese gozo de ser su hijo. That joy of being his son and his daughter. Y todas las cosas And everything else, materiales materialistic, serán la añadidura de tu will vida. be the added on to your blessing. Pero necesitas alinearte. But you need to align yourself. Necesitas vivir en la You legalidad need to live in legality. que cualquier hijo That whichever son o or que a daughter, cualquiera de nosotros or whichever one of us, nos gustaría que nuestros hijos vivieran. would love our own children to live. Es por amor It's for love. que Él no ha hecho muchas cosas en tu vida. That he hasn't done many things in your life. Pero yo estoy segura, But I'm so sure este es uno de los milagros que nos ha pasado. Nos han pasado muchas cosas este año. this is one of the miracles that has happened this year, and this is just one of them. Y nosotros, aún siendo los pastores, And even us being the pastors,
Nuestras conversaciones son cómo vivimos en legalidad. And our conversations are, how do we live ¿Qué in cosas legality? están fuera What things are on the outside de la legalidad? of God's legality? ¿Cómo podemos mejorar? How can we better ourselves? Todos nosotros estamos en proceso de aprendizaje All of us are in a learning y process, eso es algo que nunca debemos olvidar. and that's something we should never forget. Cuando tú ya sientas que lo has alcanzado todo y que todo lo conoces, When you feel like you've reached everything and you know everything, ten cuidado porque en ese momento estás muy cerca de caer. be careful, because right at that moment you're Pero so si tú tienes quick to un fall. corazón enseñable But if you have a teachable heart, y todo el tiempo escudriñas tu corazón, and every time you examine your heart, de verdad, you truly examine your heart, Dios se va a complacer en darte todo. God will please and give you everything. Yo ya hablaba con una persona hoy y nosotros somos una iglesia que conoce la sanidad. I spoke to someone today. We are a church that knows healing, Pero yo siento que la sanidad para muchas personas but I believe that healing for many people se ha convertido como un cliché. it's just become somewhat of a cliche. Es que una persona me hizo tal cosa y me tocó hacer oraciones de perdón. Oh, someone harmed me and I just had to do a forgiveness prayer. Y yo escucho eso constantemente And I hear this constantly. y me pregunto si hicieron oraciones de perdón porque están así. And I wonder if they did a forgiveness prayer, why are they like this? ¿Será que porque solo dijeron y me tocó hacer oraciones de perdón? Was it just because they say I had to do a forgiveness prayer? Señor, ayúdame a perdonar a esta persona y quítame esto que siento. Lord, help me forgive this person and take away with what I No es feel. lo que hemos enseñado en la iglesia. It's not what we have taught in this church. No es a tu manera. It's not in your way. No es como tú quieres. It's not how you think it is. Aprende a seguir las reglas. Learn to follow the rules. No es lo bueno, It is not what is no right. es lo malo, It's not es what lo is wrong. correcto. It's what it's siempre. in the correct. Ahora sí, ya terminé. Always. El más interesado en que tú seas bendecido en toda área es el Señor, porque Él quiere usarte como un canal para bendecir todas las familias de la The tierra. most interested in blessing you is God, because He wants to use you to bless all the families of the earth. Y todo está en la cruz. And everything is in the cross. Todas las fallas que hayamos cometido se resuelven en la cruz. All the mistakes that we have made is resolved in the cross. Toda nuestra vida está en Cristo Jesús. All of our life is in Jesus Christ. Pero Cristo es la palabra But Jesus is the Word, llena del Espíritu. full of the Spirit. No es solo la palabra, It's not only the es Word. llena del amor del Espíritu del Padre. It's filled with the love and the Spirit of the Father. Nuestra vida está escondida en Cristo. Our life is hidden in Christ. Si no estamos en Cristo, If we are not in Christ, no daremos fruto. we will not bear fruit. Nada podemos separados de Él. We cannot do anything apart from Him. Si esta es la primera vez que tú escuchas este mensaje, And if this is the first time you listen to and you hear this o la message, primera vez que lo entiendes, or the first time you understand it, y tú quieres hoy realmente aceptar el señorío, reconocer que necesitas el señorío de Cristo en tu vida, and if you accept and you recognize that you need the lordship of Jesus in your life, aquí están los pastores o ya vienen en camino the pastors will be here in the front con sus esposas, sus with their pastoras. spouses. Ven y alguno de ellos, ven con alguno de ellos y vamos a orar por ti. Come to one of them and we'll pray for you. Te vamos a decir cómo es eso de tener y hacer un compromiso y aceptar ese amor y ese señorío de Jesús en tu vida. We will show you how to make that commitment unto the lordship of Christ in your life. O tal vez tú ya hiciste ese compromiso hace un tiempo, unos días, unos años, qué sé Maybe yo. you made this commitment a while ago, Pero tal vez nunca lo has entendido. but maybe you just never Y understood hoy it. lo entendiste. And today you understood it. Ven y vamos a orar por ti, vamos a empezar una nueva vida, la vida en el Espíritu. Come, we'll start a new life and we'll live a new life in the Spirit, De que esa es la vida que Él tiene para nosotros. because that is the life He has for us. O tal vez llevas muchos años Or maybe you've done this for y many sí lo habías years. entendido, And yes, you understood it, pero se te salieron los patitos de fila y estás viviendo lo que no es. but you got out of line for a minute and you're living what you shouldn't. Ahí está el Señor con los brazos abiertos. There the Lord is with His arms wide open for you. Hoy, como cualquier hijo pródigo, Today, just like any prodigal son, podemos volver a la casa de nuestro we Padre. can come back to the house of our Father. Pero la variable siempre está en nosotros. But the variable is always in us. Él está ahí con los brazos abiertos esperándonos. He is there with His arms open waiting for us.
Pero es cada uno de nosotros el que debe tomar la decisión, But it's every single one of us that has to make a decision, porque Él siempre está en el mismo lugar. because He is always in the same place. Él no cambia, He doesn't change. Él no varía. He doesn't vary. Siempre está en el mismo lugar, He is always in the same place, esperando por nosotros, waiting for us, que volvamos a Él that we go back to Him para vivir la vida que Él tiene para to nosotros. live the life He has for us. Amén. Amen. Así que A mí me gustaría I would like que si tú pudiste entender el mensaje el día de hoy that if you understood the message of today, y tú sientes que has estado viviendo en lo bueno o en lo malo, and you feel like you've been living either in the good or in the bad, pero no en lo correcto, but not of what is correct, que pudieras venir aquí al frente that you could come to the front y pudiéramos hacer una oración and we could juntos. do a prayer together. El primer paso hacia la sanidad The first step to healing es reconocer que estoy mal, is recognizing that es I'm in the reconocer wrong. que estoy enfermo, recognize es that I'm reconocer que tengo un It is problema. recognizing I have a problem. Y el problema es que estoy basando mi vida en mí mismo, And the problem is that I'm basing my life on myself sin entender qué es lo que el Señor me pide. without understanding Me what God is gustaría que asking of me. que se puedan mover hacia acá. I would ask you to come more forward. Me gustaría que hiciéramos una oración I would like for us to do a prayer. y me gustaría que me acompañaran en esta oración. And I want you to join me in on this prayer. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, yo hoy tomo la decisión consciente I make the conscious decision de perdonarme y arrepentirme to forgive myself and repent por mi orgullo, for my pride, por mi prepotencia, for my arrogance, por creer for believing que sé más lo que me conviene, that I know what is best for me, por pensar for thinking que lo que es bueno that what is good, o lo que es malo, what is bad, a mi propio parecer, to my own believing, es lo que se debe hacer. is what it should be done. Yo me arrepiento I repent porque hoy he podido reconocer because I have recognized today que tú no estás interesado that you are not interested en lo que yo piense, in what I think. si yo creo que es bueno If I believe it is good o si yo creo que es malo. or if I believe it is bad. Y yo te pido, Señor, And I ask you to lay down que tú me enseñes that you teach me que lo más importante that the most important thing es entender que es lo correcto, is to understand what is que correct. delante de tus ojos That before your eyes, cada decisión que yo tome every decision that I make esté correcta, will be correct. que delante de ti That before you, cada decisión every decision que yo tome that I make te agrade a ti, will please you. tu corazón se complazca. Your heart will be pleased. Perdóname Forgive me por mi for autosuficiencia, my self-sufficiency, por querer controlar mi vida, for trying to control por my dejarme life, llevar por mis for emociones, being guided by my emotions, por mis or sentimientos, by my feelings. porque hoy entiendo Because I que understand vivir en today la ilegalidad that living in illegality le ha abierto la puerta has opened the door a Satanás y a sus to demonios Satan and his demons, para que vivan en mi hogar, so that I can live in my home, para que vivan en mi so casa. that I can live in my home. Y yo he permitido And I have allowed que Él habite that he dwell en ese lugar. in that place. Y he sido yo And I have been el que he hecho morada that have made way para Satanás. for Satan. Perdóname, Forgive me. perdóname, Forgive me. perdóname. Forgive Me me. arrepiento. I repent. Y en el nombre de Jesús And in the name of Jesus, y por el poder de tu Santo and Espíritu, by the power of your Holy le Spirit, cancelo todo el poder I cancel all power y toda la and autoridad all authority que le he dado a that I Satanás have given Satan en mi vida, in my life, en mi mente, in my mind, en mi corazón in my heart, y en mi hogar. and in my home. Porque hoy entiendo Because today I que understand si mi hogar ha sido saqueado, if my home has been robbed, si el ladrón ha podido venir a robar, a matar y destruir, if the thief has been able to come, kill, and destroy, ha sido por mi culpa. it has been by my own being. Quiero tomar la responsabilidad I want to take the responsibility de lo que he hecho. of what I have done. Hoy entiendo Today I que understand no es tu culpa. that it is not your fault. Hoy entiendo Today I que understand soy yo that it is I el que debo that should cerrar la puerta close the door a través through
de volverme legal of becoming illegal en tus cosas. in your things. Yo te pido, Señor, I ask you, Lord, que tú me enseñes, that you teach me, que tú me corrijas. that you correct me. Y cuando yo esté incurriendo en algo ilegal, And when I am involved in something that's illegal, tú me recuerdes you remind me que necesito that I need hacer lo correcto. to do the correct thing. Señor, yo te pido que tú me enseñes Lord, I ask that you show me a ver a través de tus to ojos, see through your eyes, a escuchar con tus to oídos, hear with your ears, a pensar con tu to mente, think with your mind, a sentir con tu to corazón. feel with your heart. Sé tú mi guía, Espíritu Santo. Holy Spirit, be my Te doy el guide. permiso I give you the para que me permission guíes. to guide me. Perdóname, Forgive me. perdóname Forgive me por acallar tu voz, for Espíritu Santo. silencing your voice, Holy Spirit. Vuelve Come a back hacer una conexión conmigo to make a connection with me para que me traigas convencimiento so you can bring me de conviction justicia, of juicio y pecado. justice and sin. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, cancelo toda la legalidad I cancel all y legality toda la autoridad and all que authority Satanás tiene that Satan has en mi vida. in my life. Y te doy gracias, Señor, And I give you thanks, porque Lord, sé que sanas mi corazón, because I know you heal my porque sé heart, que limpias mis heridas, because you heal my pero wounds, sobre todas las cosas, but above all things, sé que limpias mi you conciencia clean my conscience de todas las cosas que he hecho of all things that I have que te done desagradan. that have dishonored you. Espíritu Santo, Holy Spirit, te pido que me dejes ver la verdad I ask you to help me see your truth de lo que te estoy of orando. what I'm praying. Permíteme entender Allow me to por qué understand desconfío why I distrust de ti, of you. por qué no creo, Why do not I por qué believe? me cuesta sujetarme Why is it so hard for me to subject a myself lo que tú dices. to what you say? Déjame ver, Señor. Let me see, Lord. No quiero seguir viviendo de esta I manera. don't want to keep living this way. Quiero de verdad I wanted to ser un truly hijo tuyo. be a child of yours. Quiero que tú seas el Señor de mi I vida. want you to be the Lord of Quiero my life. cambiar todo en mí I want to change everything in me para llevar a cabo to fulfill el propósito the purpose para el que me creaste, in which you created no me solamente for. a mí, Not only myself, sino a toda mi but familia. my whole family. Ayúdame, Señor. Help me, Holy Spirit. Revélate Reveal yourself sueños, to me in dreams, en visiones. in visions, y déjame ver and let me see por qué estoy en este momento como estoy. why am I living in this Y dame way, la fuerza and give me the y strength la capacidad and the capacity para salir de ahí. to leave from there. No quiero seguir viviendo así. I don't want to continue No living quiero like seguir en this. este hueco. I don't want to live in this hole. Quiero que el I 2025 want 2025 sea un año to be a year donde la gente pueda ver where people can que see yo soy un hijo de Dios, that I am a daughter una and son of hija de God. Dios, I'm a child of bendecido por un Padre God, que me blessed ama by a Father y al who que loves yo me obedezco. and who I obey. Te doy gracias I give you thanks por ser mi for Señor being my Lord y mi and Salvador. my Savior. En el nombre de In the Jesús. name of Jesus. Amén y amén. Amen. Oramos para que esta enseñanza llegue muy profundo en tu corazón y produzca fruto, fruto que permanezca, fruto abundante. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nuevo Amanecer TO, en nuestro canal de YouTube Nuevo Amanecer Toronto y también en nuestra página web nuevoamanecer.ca. Bendiciones para todos.